1200 depósitos, ¿sí? Que son 1200, y una tasa de encaje, ¿sí? Que es del 0,20 o 20%. Esos son los únicos datos que me brindó el ejercicio, y a partir de esos datos podemos llegar a calcular variables, ¿sí? Según la fórmula que habíamos estudiado. Bien, a ver, la primera de ellas es la reserva legal. ¿Cómo la calculamos? Recordemos, reserva legal era igual a la tasa de encaje, ¿sí? Que esa lo tengo como data, así que por lo tanto puedo aplicar la fórmula, ¿sí? Multiplicado por los depósitos, que por lo tanto también los tengo de datos, y entonces solamente me queda reemplazar por lo que vale. Entonces, bueno, tasa de encaje de 0,20 por los depósitos de 1200 me da una reserva legal de 240. Sé que calculando la reserva legal yo ya puedo calcular, por ejemplo, lo que es la base monetaria, ¿sí? Llámese base monetaria, ¿sí? Al efectivo, ¿verdad? Eso yo lo tengo ahí como dato, ¿sí? Más las reservas legales. Y las reservas legales las acabo de calcular ahí arriba, ¿verdad? Entonces, haría los 400 de efectivos más la reserva legal que acabo aquí de calcular. Entonces, ahí me dará lo que es la base monetaria. Vamos al tercer caso, a la tercera variable que podemos calcular, ¿sí? Podríamos haber calculado esta desde un principio, porque si tengo los datos, que es la oferta monetaria, ¿sí? Eso me lo brinda ya el propio ejercicio, efectivo más depósito, ¿verdad? Dinero tangible más el dinero no tangible, ¿sí? Entonces serán los 400 que ya tenía, más los 1200, que eso ya también lo tenía por el ejercicio, y efectivamente me da los 1600. Bien, aquí se está cumpliendo que la oferta monetaria sea mayor a la base monetaria. Sí, se está cumpliendo. Eso habíamos hablado también el día de ayer, es una condición que efectivamente se cumple normalmente, ¿sí? Por otro lado, podríamos también llegar a calcular el multiplicador, pero nosotros, recordemos, habíamos visto dos formas que podíamos utilizar para calcular el multiplicador. En este caso, la forma más sencilla de todas, por los datos que ya tenemos, ¿sí? Sería hacer oferta monetaria sobre base monetaria, ¿verdad? Sin embargo, yo podría calcularlo de otra forma que también es válido, pero estaría yendo a un procedimiento que no viene al caso. ¿Cómo sería? A ver. La otra forma para calcularlo, ¿sí? Es la siguiente. Coeficiente de preferencia por la liquidez más 1 dividido coeficiente de preferencia por la liquidez más tasa de encaje. A ver, la tasa de encaje yo la tengo, ¿sí? La tengo, es 0,20, ¿sí? Pero yo tendría que calcular el coeficiente de preferencia por la liquidez. ¿Cómo lo calculo? Bueno, si yo quisiera calcularlo, obviamente esta fórmula es mucho más larga que esta, por ejemplo, en este mini ejercicio. Por eso es que yo directamente aquí lo que he hecho es hacer oferta monetaria, o sea, los 1600, ¿sí? Dividido la base monetaria, los 640, ¿sí? Que me da 250. Sin embargo, la otra fórmula, que obviamente es en este caso un problema, o sea, problema entre comillas, porque primero voy a tener que calcular el coeficiente de preferencia por la liquidez. ¿Cómo lo calculo? Bueno, tendría que hacer el efectivo, ¿sí? El efectivo dividido los depósitos, ¿sí? Y de esa manera me va a dar el coeficiente de preferencia por la liquidez, que en este caso yo tendría que hacer 400, ¿sí? Dividido, ¿sí? 1200 de los depósitos, y ahí me daría, no sé cuánto es, ¿sí? El valor, ¿sí? del coeficiente de preferencia por la liquidez. Entonces lo que haría después es ese valor que me dio, ¿sí? Lo reemplazo en la fórmula. Es decir, pongo ese valor, que es coeficiente de preferencia por la liquidez, más 1, ¿sí? No sé si alguno lo puede calcular, si no lo dejamos ahí, dividido coeficiente de preferencia por la liquidez más tasa de
encaje que la tengo arriba, que es del 0,20. ¿Sí? 0,20. Y de esas dos formas me daría exactamente el mismo resultado que podría haberlo hecho, repito, utilizando oferta monetaria dividido la base monetaria. Que, a ver, no sé cuánto, que esto... Sí, da igual, Luis. No, y esto ya lo vas a ir viendo, son... O sea, esta es la oferta monetaria, que era efectivo más depósitos. Después está la base monetaria, son efectivo más reservas legales. Está bien. Va saliendo fácil. No. O sea, esta primera parte es bastante fácil. Sí, se entiende. ¿Qué va a salir yo esto? ¿Se vio, Luis? ¿Qué pasó? ¿Te ha salido Luis o flasheo? Luis salió, sí, no lo veo. Vos sos el host ahora, culiao. ¿Qué hago? No sé, ¿no? Lo invito a Luis. Sacar a Ricardo de cambio de Sí, culiao. Pasar el host al Luis, ahí está. Ah, ahí está. Ya solo se da hoster. Sí, cool estilo. No sé qué habrá pasado, habré tenido algún problema de internet, les pido disculpas. Se me ha borrado todo, lamentablemente. Pero bueno, aquí todo por suerte está calculado, ¿sí? Así que eso me sale. Entonces, en definitivo, utilizando la fórmula que utilicen, o sea, les iba a dar 250, así de multiplicado. ¿Sí? En este caso, la forma más resumida de todas es la que ya estaba puesta aquí, oferta monetaria sobre base monetaria, y te da el multiplicador del dinero, o multiplicador bancario. Ahora, lo que vamos a proceder a hacer en el ejercicio es lo siguiente. Otra variable, ¿sí?, que nosotros podremos calcular, ¿sí?, la vamos a llamar, esto es nuevo, ¿sí?, con la letra E, ¿sí?, que hace referencia a ¿qué? A un coeficiente de preferencia por la liquidez, pero no es el que conocemos, ¿sí?, sino que a este pero como dice aquí, lo vamos a relacionar con la oferta monetaria. ¿Sí? A ver, no confundamos el coeficiente de preferencia por la liquidez que acabamos de conocer, o que conocemos por la teoría, efectivo sobre depósito, de este otro coeficiente de preferencia por la liquidez, vamos a llamarle con la letra E, que efectivamente se llama coeficiente de preferencia por la liquidez, pero con relación a la oferta monetaria. Entonces se haría efectivo, ¿sí?, el dinero líquido, pero dividido la oferta monetaria, ¿sí? En este caso, en el ejercicio, yo tengo ahí arriba, ¿verdad?, que el efectivo era de 400, ¿verdad? ¿Vos tenés esto o no? Mientras que la oferta monetaria era de 1600. No sé dónde está por ahí.
¿Para qué se utiliza este otro coeficiente? Para medir, porque no nos olvidemos qué es la oferta monetaria. La oferta monetaria es el efectivo más los depósitos. ¿Sí? Este coeficiente de preferencia por la liquidez con relación a la oferta monetaria me ayuda, ¿sí?, a determinar, ¿sí?, cuál es la participación que tiene el efectivo en términos de porcentaje respecto al total de la base monetaria, al total de la oferta monetaria, quiero decir. ¿Por qué? Porque yo midiendo la participación de lo que vale el efectivo, por diferencia voy a determinar lo que valen los depósitos. En este caso, si nosotros hacemos la ecuación, ¿sí?, vamos a determinar, ¿sí?, que me va a arrojar un valor que es del 25, es del 0,25 en realidad, ¿sí?, si ustedes hacen la calculadora, pero, o también podemos llamarlo el 25%, ¿verdad?, que es válido. ¿Eso qué quiere decir? Que como la oferta monetaria es efectivo más depósitos, y yo estoy relacionando el efectivo sobre el total de la oferta monetaria, quiere decir que estos 25% son efectivos. Y la diferencia son efectivamente el 75% restante, lo que valen depósitos, ¿verdad? Entonces, de cierta manera, me ayuda a conocer cuál es el grado de participación que tiene el efectivo sobre el total de la oferta monetaria, ¿sí? ¿Para qué se lo va a utilizar? Bueno, o para qué lo estamos calculando, para después aplicarlo en el ejemplo de un cuadro que nos va a ayudar a entender el proceso de expansión secundaria. Ya vamos a ver a qué estamos haciendo mención. Bueno, aquí claramente me remito a decir lo mismo que les acabo de decir. Nos informa de la oferta monetaria cuál es la proporción que hay en efectivo. Acabamos de decir que es del 25%. Con respecto al resto, va a ser el depósito. En este caso es del 25% el efectivo y el 75% restante se termina depositando, ¿sí? Y eso sería la composición sobre la cual se trabaja la oferta monetaria, ¿sí? Si nosotros queremos observarla, ¿sí?, analizarla en términos de porcentaje, cuánto es el efectivo y cuánto es el depósito. Bien, vamos a otro aspecto. Vamos a seguir con el mismo ejemplo. Ya borro esto porque si no, no se va a entender. Ahí voy a borrar, salvo esa parte. Vamos a seguir con el mismo ejemplo, pero ahora lo que vamos a ver en este cuadro, que parece quizás complicado, pero no es complicado porque el mecanismo es el mismo, vamos a conocer cómo un banco, ¿sí?, realiza una expansión secundaria en la economía. Bien, para ello, ¿sí?, vamos a suponer en un primer momento que el Banco Central, ¿sí?, realiza una expansión primaria, ¿sí? Recordemos que la expansión primaria solamente la podía realizar el Banco Central, ¿verdad? Mientras que la expansión secundaria, que eso es lo que vamos a explicar con todo este cuadro, vamos a verlo cómo lo realizan los bancos comerciales. Bueno, vamos a suponer entonces que el Banco Central realiza una expansión primaria, ¿sí?, en la cual se toma en consideración que, bueno, aquí a modo de ejemplo les pongo, ¿sí?, el Banco Central compra divisas, ¿sí? Bueno, cuando el Banco Central a ustedes le digan compra divisas, compra bonos, compra títulos públicos, compra rescata Levax, ya vamos a ver qué es eso, eso siempre está queriendo decir que es expansivo. Siempre que compre es expansivo, siempre que venda es contractivo, ¿sí? Eso ya a modo de mecánica sí se tienen que acordar, porque el profe plantea muchas veces
acciones que realiza un banco central y ustedes ya tendrían que deducirlas rápido. ¿Sí? Bien, ya vamos a ver porque hay exámenes, sobre todo los últimos, donde pregunta mucho de política monetaria. Bien, vamos a suponer que en un primer momento el Banco Central inyecta 200 pesos en la economía. Bien, para ello nosotros no, los bancos comerciales, ¿cómo realizan su operación a través de esta expansión primaria del Banco Central? De la siguiente manera, vamos a suponer el siguiente cuadro, vamos a tener la variable tiempo aquí, ¿sí? O los distintos momentos de tiempo, efectivo, depósitos, las columnas correspondientes, reservas, préstamos, variación de la oferta monetaria y en la variación del acumulado que va teniendo a medida que va pasando el tiempo la oferta monetaria. ¿Sí? Ya vamos a ver a medida que expliquemos las primeras filas, por así decirlo. Bien, vamos a suponer que el Banco Central inyecta esos 200 pesos, ¿verdad? Siendo política monetaria. Ahora, ¿cómo efectivamente se integran? Recordemos que cuando efectivamente el Banco Central quiere inyectar dinero, podríamos suponer que una parte va a ir a efectivo y otra parte va a ser depositada en el sistema financiero, ¿verdad? Ahora, ¿cómo yo puedo llegar a conocer cuál es la participación del efectivo, de lo que va de esos 200, cuánto ha ido de efectivo en términos de porcentaje y cuánto ha ido a depósitos en términos también de porcentaje? Bueno, muy sencillo. Utilizo lo que acabo de calcular hace un momento, el coeficiente de preferencia por la liquidez en relación a la oferta monetaria. Entonces, ¿qué haría para conocer la participación del efectivo? Tendría que considerar hacer 200 multiplicado por el 25%, o para resumirlo un poco más, no trabajar con porcentajes en la calculadora, ponen 0.25, que también es válido. Entonces ustedes hacen esta multiplicación, si es el producto le va a arrojar un resultado, el cual, ¿sí?, en este caso es 50. Porque recordemos que ese 25% medía el efectivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo determinar yo? Que los 200 de inyección del Banco Central en términos de efectivo fueron 50. ¿Sí? Y ahora la diferencia es muy fácil, son los depósitos, ¿verdad? Es decir, 150 son depósitos. Entonces, aquí eso voy armando el cuadrito en el momento 0, ahí tengo los 50 que acabo de calcular, ¿sí? Y los 150 por diferencia de los 200. ¿Sí? Ahora, yo sé que con esos 150 que entraron al depósito del sistema financiero, ¿sí?, una parte, recordemos que tiene que ser encajada en concepto de reserva legal y la otra se prestaba, ¿verdad? Bueno, aquí ya comienza así una suerte de expansión secundaria, ¿sí? Obviamente, ¿cómo calculo la reserva legal? Haciendo la tasa de encaje por el depósito, que en este caso es 150. En este caso, la reserva legal, si ustedes se acuerdan, en el ejercicio era del 0,20. Entonces, yo tendría que hacer 0,20, ¿sí?, por 150, y me arrojará un valor que ya está calculado, que es que la reserva legal es de 30. ¿Sí? Y por ende, si 30 fueron encajados, quiere decir que la diferencia son préstamos, ¿verdad? Los 120. Como efectivamente aparece aquí. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la oferta monetaria? La oferta monetaria son los 200 que inyectó el Banco Central. ¿Por qué? Porque parto del momento 0. ¿Sí? Todavía no hice expansión secundaria como banco. ¿Sí? Vamos a ver cómo empieza a ser la expansión secundaria. Entonces, ¿cómo determino que son 200? Bueno,
haríamos el efectivo, que son los 50 que están aquí, más los 150 de depósito, y ahí está la oferta monetaria. Ahora, ¿el acumulado cuánto es? El acumulado son los 200, porque todavía, repito, partimos del momento cero, no hubo todavía operatoria, ¿sí?, de una suerte de actividad de expansión secundaria por los bancos. Vamos a suponer que vamos al momento 1, ¿sí? Ahora sí, vamos a suponer que vamos al momento 1. ¿Cómo vamos a hacer en el momento 1? Bien, recordemos, ¿sí?, ¿de dónde saldrían estos 30? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿De dónde salen esos 30? En el momento 1. ¿Tienen idea? De los préstamos. Muy bien. Claro que Muy bien, de los préstamos. Exactamente. ¿Por qué? Porque recordemos que de estos 150, ¿sí?, se practicaron reservas y el resto fue prestado otra vez, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Es como si fuese que se volvió a meter dentro de la economía este dinero, ¿sí? Que en este caso fue a parar a los agentes prestatarios, ¿sí?, que solicitaron préstamo al banco. Entonces, nuevamente, ¿qué tendríamos que hacer? De estos préstamos del momento anterior, el cero, ¿sí?, o el inicial, ¿sí?, tendríamos que deducir que 30 van a ser efectivos. Pero ¿cómo lo deduzco? De la siguiente manera: 120 de préstamos, ¿sí?, multiplicado nuevamente por el porcentaje del 0,25, ¿sí?, que aquí lo tenía aquí también calculado, ¿sí? Entonces, multiplicado por 0,25 me dará 30 efectivo, la diferencia va a depósito, 90. ¿Sí? Eso es el efectivo. Y la diferencia, ¿sí?, o sea, los 90 restantes, son los que vuelven a entrar al sistema financiero. ¿Por qué? Porque se deduce que la gente, ¿sí?, una parte va a tener en efectivo el dinero, ¿sí?, que esto lo determinamos gracias a coeficiente de participación, de preferencia por la liquidez, quiero decir, con relación a la oferta monetaria, y el resto lo va a volver a depositar en el sistema financiero, ¿sí? Entonces, a partir de esos 90 que son de diferencia, recordemos que como entraron nuevamente al sistema financiero, se seguirá todo el procedimiento que ya conocemos. Una parte se va a reservar, ¿sí?, y la otra parte volverá a ser prestada, ¿sí? ¿Cómo calculamos la reserva legal? De la misma manera que hemos calculado aquí. 0,20 por 120. Tasa de encaje por depósito. La tasa de encaje, no nos olvidemos que me daba como dato como el todo un ejercicio, proceso así que nunca, todo un ciclo que nunca es termina. del 0,20, ¿sí? Por Y en este caso 120. 0,20 multiplicado por los 90, ¿sí? Ahí me dará lo que ya está calculado. Bueno, aquí están los depósitos, los 90 que hablábamos, y en este caso, me gusta esta flecha, en este caso, ahí están los 18 de reserva. ¿Cómo surgen? 0,20 por 90, te da 18, ¿sí? Y el resto, 90 menos 18, va a ser lo que va a volver a prestar el banco, ¿sí? En este caso 72, ¿sí? Obviamente, si nosotros, ahí están los 72, si nosotros queremos medir la variación de la oferta monetaria, ahora en el momento 1 ya no es la misma que en el momento anterior. ¿Por qué? Porque se hizo expansión secundaria. El banco prestó el dinero, una parte se hizo efectivo, otra parte se depositó, y de ese depósito se hicieron reservas y el resto se volvió a prestar. Es decir, están haciendo expansión secundaria los bancos, ¿sí? Es por eso que la variación de la oferta monetaria no va a ser la misma que en el momento 0. En este caso va a ser 120. En este caso sería 30, ¿verdad?, más los 90, y ahí me darían los 120.
Ahora, el acumulado, ¿cómo surge? Es decir, estos 320, ¿cómo surgen? Surgen simplemente de sumar lo que va acumulado en los momentos que yo estoy analizando. En este caso, 200 más 120, ahí están los 320 que implican que yo estoy tomando el acumulado de 2 periodos. ¿Sí? Bien, sí, este cuadro estamos efectivamente recién explicando, ¿sí? Por el momento. Entonces, nuevamente, si nosotros quisiéramos adaptar el procedimiento para el momento 2, para el momento 3, para el momento 4, y así sucesivamente hasta que lleguemos al momento 15, donde, bueno, en este caso no hay que calcular mucho, porque ya está todo calculado, por suerte. Vamos a suponer el momento 2 y con esto ya la cuestión es mecánica aquí, ¿sí? O sea, siempre recuerde que de los préstamos, ¿sí?, una parte queda en efectivo, otra parte queda depositada en el sistema financiero. De depósitos, como hay un sistema de encaje fraccionario, hay aplicación de reservas legales y el resto se lo vuelve a meter el concepto de préstamo en la economía. ¿Sí? Vamos al momento 2, y con esto yo me imagino que ya va a quedar claro, si no, vamos a un momento 3, por ejemplo, si es que no queda claro todavía, en donde obviamente nosotros agarraríamos, por ejemplo, nuevamente, 72. los préstamos del periodo anterior. En este caso, 72, ¿verdad? Quiero conocer la participación del efectivo, muy bien, hago por el 0.25 que hice ahí arriba también. Que eso lo determiné haciendo coeficiente de preferencia por la liquidez dividido oferta monetaria. A partir de eso, obviamente, voy a obtener estos 18. ¿Sí? Tengo esos 18. Esa es la participación del efectivo, ¿verdad? Ahora, la diferencia de los 72 menos 18 sería los 54, ¿sí?, que van a quedar comprendidas dentro del sistema financiero, ¿sí? Yo sé que de esos 54, ¿verdad?, se van a practicar reservas legales, como aplicando la tasa de encaje por el depósito de los 54, y el resto se lo va a volver a prestar. En este caso, haríamos 0.20 de reserva legal, si queremos calcular la reserva legal, 0.20 de tasa de encaje por 54 del depósito, me da un total, y aquí lo tengo calculado, 10,80, ¿sí? Ya estamos trabajando con números decimales, ya no números enteros, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en la medida que justamente trascienda o se expanda o avance el proceso de expansión secundaria del dinero, obviamente ya no se va a estar trabajando tanto con números enteros. ¿Por qué? Porque los bancos están operando, ¿sí?, con recibir préstamos, aplicar a cada depósito que reciban, ¿sí?, una tasa de encaje, el resto lo vuelven a prestar y así sucesivamente, haciendo un proceso de expansión secundaria. Obviamente de esos 10,80 la diferencia se va a prestar, en este caso es 43,20. O sea, ¿cómo saco 43,20? Hago 54 menos 10,80, ¿no? Ahí me da los 43,20 que vuelve a prestar el banco. En este caso, nuevamente, la oferta monetaria sufrió una variación, ¿sí?, menor a la anterior, pero es porque los bancos están haciendo expansión secundaria, están recibiendo depósitos, aplicando reservas y otorgando préstamos todo el momento. Por eso es que la variación de la oferta monetaria sufre cambios, ¿sí?, en la medida que avanzan los periodos. En este caso, obviamente, los 18 más los 54 me darán los 72 de lo que es la oferta monetaria, ¿verdad? Obviamente el acumulado, ¿cómo surge? Bueno, surge de sumar los 3 periodos, en este caso el momento 0, 1 y 2, que voy analizando, ¿sí? 200 más 120 más 72. Ahí está el acumulado de la oferta monetaria. ¿Qué quiere decir el acumulado? El acumulado implicaría que
estás tomando, ¿sí?, de todos los periodos que analizas, ¿sí?, justamente la repercusión que ha tenido la oferta monetaria cada uno de ellos, sumando a cada periodo la variación de la oferta monetaria te da el acumulado. Y así podríamos continuar, ¿verdad?, con los periodos correspondientes que aún faltan, pero vamos a suponer que, bueno, nosotros lo dejamos aquí, ya está todo calculado, ¿verdad? Ya están los totales ahí abajo, ¿sí? Vamos a suponer que efectivamente nos quedamos ahí nomás, ¿sí? Nos quedamos ahí nomás y queremos analizar ahora a continuación las repercusiones que ha tenido esta expansión secundaria. ¿Y cómo la analizamos? Bueno, comparando con los datos que teníamos en un principio del ejercicio. Bien. Si nosotros vamos abajo, ¿sí?, vamos a tener que en un momento, obviamente, la base monetaria, ¿sí?, fueron los 200 que inyectó, recordemos, el Banco Central en un primer momento comprando divisas, ¿verdad? Y a partir de esos 200 los bancos empezaron a hacer expansión secundaria. Recordemos cuál ha sido la repercusión que ha tenido la base monetaria entonces. Bueno, recordemos que la base monetaria anterior que nosotros ya habíamos calculado era de 640. ¿Dónde están esos 640? Están aquí, ¿verdad? Están aquí. Eso es lo que me dio el ejercicio en un primer momento, ¿sí? Y ahora, considerando la expansión primaria que hizo el Banco Central, ¿sí?, que inyectó 200 pesos más en la economía, obviamente hace que la base monetaria haya sufrido un cambio, ¿sí?, haya aumentado en relación a lo que ya se tenía, ¿sí? Bueno, obviamente la oferta monetaria nosotros la podemos hacer considerando esa base monetaria, ¿verdad? Recordemos la formulita que teníamos, como lo calculamos a la oferta monetaria, multiplicador por base monetaria. El multiplicador yo lo tengo de dato arriba, ¿verdad? Yo lo he calculado, lo he determinado. A ver, voy a subir un poco. Ahí está el valor del multiplicador, 2,50, ¿verdad? Entonces, o 2,5, como quieran poner. Multiplicado por esos 200 que inyectó el Banco Central, obviamente la base monetaria sufrió un cambio, ¿verdad?, de 500 en este caso, ¿sí?, más los 1.600 de oferta monetaria que ya tenía, que ya hemos calculado arriba. Aquí están los 1.600, ¿sí? Esto hace que justamente la oferta monetaria también haya crecido. Y obviamente la repercusión, ¿cuál es? Es que la oferta monetaria sigue siendo mayor a la base monetaria, ¿verdad? Eso en un primer momento. Bueno, el efectivo, estos 125, por ejemplo, 375 y reserva legal de 75, estas tres cosas fueron logradas, ¿sí? Si ustedes vamos al cuadro de arriba, ¿sí?, voy a subir un poco, vamos al cuadro de arriba, vamos al cuadro de arriba, vemos que ahí ese efectivo de 125, 375 y 75 está aquí en el cuadro, ¿sí? Ahí están el efectivo en la columna correspondiente efectivo, el total en la columna correspondiente al depósito, los 375 y la reserva de 75 ahí como total, que eso fue una repercusión, por supuesto, de justamente una aplicación de expansión secundaria que realizaron los bancos. Obviamente a cada repercusión, que obviamente el efectivo varió en 125 adicional, los depósitos en 375, las reservas en 75, obviamente yo le tengo que sumar a eso lo que yo tenía de efectivo arriba. Recordemos que el ejercicio me decía 400 que me daba como dato, ¿verdad? Aquí están los 400 de efectivo que iniciales, 1.200 de depósito. Bueno, ahí está todo, la reserva legal de 240 que la habíamos calculado también arriba. Bueno, más los datos que acabamos de tener, ¿sí?,
que eso se logró ¿cómo? Se logró haciendo expansión secundaria, hizo acrecentar, ¿sí?, el valor del efectivo, ¿sí?, el valor del depósito y el valor de las reservas legales. ¿Cómo se logró? Haciendo expansión secundaria. ¿Sí? Bueno, esto, por ejemplo, es toda una lógica, ¿sí?, de las variaciones que obviamente pueden, obviamente, cómo puede un banco, ¿sí?, afectar en sí a las variables, como por ejemplo el dinero. Al fin. Cortó de razón.